hay que acariciar un poco para que... תודה. טוב. יצא מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי עושה שלא יראה דבר תקל ידי ולא קשר ולא חפיס ולא אכליס מחותי חבר אליי ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל תמות ולא קשור חברה ויתברך וישמח חמם כי אדוני טוב חכמה מפיו דת וזמן הגל לעיני ואבית הנפלאות מתורתך. בעזרת השם comenzamos נפש החיים רוחי נבולוז'ין שער ד' cuarta parte, Perek Lamed, capítulo 30, ¿mejor? ¿O no? Sí, Perek Lamed. Página Shinun Zain. Zat Hashem, nuestro estudio en honor y el éxito de nuestros queridos Jayanim en todos los frentes. Para Refuah Shelema, pronta curación para todos los enfermos y heridos, para el pronto regreso de todos los rehenes. Y Bezat Hashem, que Hashem le dé buen consejo a nuestros dirigentes. Todo. Entonces estamos hablando del tema de la grandeza de la Torah en comparación a las demás mitzvot de la Torah. Veotzot yetera Torah Kdosha, y otra cosa más que tiene la Torah por encima de las demás mitzvot. Beitron or betosefet kedusha, o sea, con agregado de luz y de kedusha, gam al kol mitzvot kulam beyachad. También por sobre todo las mitzvot juntas, o sea, que el estudio de la Torah no solamente que vale más por cada mitzvah de manera particular, sino que que pongas todas las mitzvot juntas en un lado y a la Torah, al estudio de la Torah por otro, el estudio de la Torah siempre va a ser más fuerte. Porque también se cumplió la persona, todas las Tariot mitzvot, todas las 600 mitzvot, 613 mitzvot, de la manera más perfecta y verdadera posible. Bechol priteyem bedikdukeyem, con todos sus detalles y sus meticulosidades. Ube kavana, y hizo la mitzvah con la intención que corresponde. Ubetara, ubdusha, y con pureza y con santidad. O sea, él Bemet cumplió la mitzvah de la manera más ideal, tanto a nivel práctico, de cómo se cumple una mitzvah. Sí, exactamente, con sus detalles, con sus particularidades, con sus kavanot. Y lo hizo todo Bemet con intención y con pureza y con santidad. Asher Az, que en un caso así, Nasa Adam Kulo, Bechol Evarav Upraka, Bechol Kotav Merkavah Gmura. Cuando una persona cumple de esa forma las mitzvot, entonces todo el hombre, con todos sus miembros, y con todas sus partes, y con todas sus fuerzas, se transforma en la carroza de Akadosh Baruj Hu, como está dicho sobre los avot de nuestros patriarcas, ¿quién? Abraham, Yitzhak y Jacob, que sobre ellos está escrito avot hen Merkavah, que nuestros patriarcas, nuestros padres, son la carroza. ¿Qué significa la carroza? La carroza no decide a dónde va. ¿A dónde va la carroza? ¿A dónde la llevan? ¿No? El caballo va, entonces el caballo va para allá, la carroza va para allá. El caballo va para allá, la carroza va para allá. ¿Sí? Va para adelante, va para adelante. Entonces, ¿eso qué significa? De que la carroza está básicamente totalmente anulada a la dirección que toman los caballos. La carroza no tiene reversa, ¿no?
No tiene reversa. Joliot que los caballos se regresen, ¿vale? El tema no es ese, si va, para qué lado van. El tema es de que la carroza no tiene independencia, no tiene decisión. Está totalmente anulada a los que la llevan. Una persona y los abot estaban en ese nivel. Ellos todo lo que hacían no lo hacían por ellos, lo hacían porque es Retzon Hashem, porque es la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Entonces cada paso de su vida era como la Merkabah, era anularse constantemente en todo momento a Kadosh Baruj Hu. Una persona que cumple mitzvot con todos sus detalles, con todas sus particularidades, con toda la Kavanah, con toda la Kedushá, con toda la Tara, entonces se vuelve Merkabah. Se vuelve esa carroza que está básicamente totalmente anulado a Kadosh Baruj Hu. Rabino, ¿por qué es Gemurá? Gemurá es completo. Gemurá es algo completo, o sea, no es una anulación parcial a Kadosh Baruj Hu, es completa, o sea, de arriba hasta abajo, en todo, en el pensamiento, en el sentimiento, en el deseo, en la voluntad, en la acción, en la palabra, en Akol. Y por eso esas personas logran Shetishre Aleim Akdusha Eliona Shel Mitzvot Kulam. Sobre esas personas reposa la Kedushá superior de todas las mitzvot. ¿Por qué? Porque así es como él cumple las mitzvot. Esa es la forma de cómo él se conecta con las mitzvot de la Torah. Y eso es con qué, con todas las mitzvot, menos el limud de la Torah, menos el estudio de la Torah. ¿Por qué? Imkolze, a pesar de eso, ein aroch bedimion, o sea, no hay valor, no hay comparación klal de ningún tipo. Kedushat veora mitzvot, de la Kedusha y de la luz de las mitzvot, le godel otzem kedushat veora Torah kedusha. A la gran fuerza y poder de la Kedusha y de la luz de la Torah kedusha, Asher Tofia Nahara la Adam, que va a manifestar luz sobre el hombre, Ausek Beoge Bakaraui, que se ocupa y que la estudia a ella como corresponde. O sea, a pesar de que estamos hablando de una persona que cumple todas las mitzvot, como van las mitzvot que él puede cumplir y las cumple de la mejor manera, y eso provoca de que la Shekhinah esté con él y que él se apegue a Hashem y que él se anule a Hashem y que sea la Merkabah y que sea lo más grande, a pesar de todo eso, el estudio de la Torah sigue siendo mayor y más fuerte y más poderoso que todo eso. Porque el momento que uno estudia Torah, como ya dijimos, se está elevando a una dimensión que está por encima de todas las mitzvot. Y con todo nuestro amor y respeto y dedicación a las mitzvot, si una persona llegó al primer piso y hasta ahí llegó. Pero cuando una persona se conecta con el estudio de la Torah, ya está en pisos muy, muy superiores. Entonces, el hecho de que la persona Bemet ponga todo su ímpetu, sus ganas, su corazón, su mente, su pensamiento en cada una de las mitzvot que él cumple, nunca va a poder llegar a lo que es el estudio de la Torah en sí mismo, porque el estudio de la Torah es otro planeta. Es un planeta que está por encima de todos los demás planetas y su raíz y su fuente es muy elevada, mucho más que todos los demás. Kireshit Darkaba Kodesh, porque el principio de su camino en la santidad,
הוא הגבע למעלה מעלה משורש הקדושה והאור העליון של המצוות כולם יחד כנ"ל. Está por encima, arriba de la raíz de la Kedusha y de la luz superior de todas las mitzvot. La Torah es como la base en donde se siembran todas las mitzvot. Entonces cada mitzvah es como una especie de semilla, pero esa semilla no puede existir, no puede desarrollarse, no puede mantenerse, no puede vivir si no tiene esa plataforma, si no tiene esa tierra que la sostiene, que la mantiene, que le da vida. Esa es la Torah en comparación a todas las mitzvot. וזהו שאמרו בפרק התורה, eso es lo que dijeron los Jajamim en el sexto capítulo del Pirkei Avot, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. La persona que estudia Torah לשם שמיים lo engrandece, lo enaltece sobre todas las acciones. כל המעשים. Entonces hay quienes dicen, ¿qué son todos los מעשים? Todos los מעשים son todas las acciones materiales que uno hace. La Torah te eleva por encima de todo el mundo material. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo aquí ¿de qué Maasim está hablando? No está hablando de Maasim, de acciones materiales, no, está hablando de acciones espirituales, de mitzvot, que la persona que estudia Torah Lishma, esa Torah lo eleva por encima de cualquier tipo de Maasim, afilu de Maasei mitzvot. Afilu de cualquier mitzvah te eleva el estudio de la Torah לשם שמיים. היינו על כל מעשי המצוות כולם. וכן אמרו בירושלמי פרק א' דפאה, שכל המצוות כולם אינם שוות לדבר אחד מן התורה. Y así también dijo en el primer capítulo de Peah del Yerushalmi que todas las mitzvot kulam no valen a una sola cosa de la Torah. Por eso el Talmud Torah que neget kulam. Lo que nosotros estudiamos ahora es estudio de Torah. Esto que estamos haciendo ahora es estudio de Torah. ¿Medio? Mejor. כן. וגם כי קדושת ואור המצווה אשר תשכין אורה על אותו הדבר והחפץ אשר בו ועל ידו תעשה מצווה אינו שורה עליהם רק בקדושתו בעת שהמצוות נעשית בהם. אבל לאחר שנעשה בהם מצוותם הקדושה והאור מתעלה ומסתלק מהן תקף ונשאר כבראשונה. Además, cuando una persona cumple una mitzvah, esto también lo explica el Hafetz Haim y otros más, la kedusha y la luz de la mitzvah, que reposa su luz sobre aquel objeto, que por medio de él la persona hace la mitzvah. Esa kedusha y esa luz de la mitzvah solamente está en funcionamiento y se manifiesta en el momento que la persona cumple la mitzvah. Como ya explicamos, la mitzvah es como una vela. Lo que dura la vela, hay luz. En el momento que la vela se apaga, ya no hay luz, ya vuelve la oscuridad. Cuando una persona cumple una mitzvah, se puso tefilín, mientras se pone tefilín, la luz de los tefilín está ahí presente, alumbra la kedusha de la mitzvah. Cuando la persona hace tefilá, la luz de la tefilá está en ese momento. Cuando la persona escucha el shofar, se siente en la sukkah, come matzah, todo eso provoca kedusha, provoca santidad, provoca luz, provoca energía espiritual, pero es parcial mientras se cumple la mitzvah. ¿Qué pasó cuando la mitzvah se acabó? Esa kedusha básicamente deja de
influenciar, esa luz deja de alumbrar. Eso es lo que dijeron Jajamim, de idna de asigba, que el momento que la persona se ocupa de la mitzvah, ahí la mitzvah te cubre, la mitzvah te ayuda, la mitzvah te protege. ¿Qué? Esa es la fuerza de la mitzvah, como la vela. ¿Qué? Entonces, como van de que eso es algo muy grande, porque no cualquier cosa que uno hace tiene esa fuerza, pero el hecho de que es mitzvah, el hecho que es la palabra de Hashem, que es la obligación de Hashem, que es la orden de Hashem, entonces eso provoca Kedushá, provoca luz en la persona, en su alrededor. Pero luego que la persona ya terminó la mitzvah, a Kedushá de Or Mitale, la Kedushá y la luz se eleva, Umistalek Memtekef, y se aparta de ellos inmediatamente, Benishar Kebarishona, y las cosas que lo vuelven, entre comillas, a la normalidad. Aval la Torah Kedushá, pero la Torah Kedushá, Kol Makom Shetazriach Betofia Ora Ukdushotá Pa'am Achat, en todo lugar que alumbre y se manifieste su luz y su Kedushá una vez, Kedushá Olam Tielo, esa Kedushá se mantiene por siempre. Por siempre. Benishar Tamid B'Kedushato, y queda siempre en su Kedushá, como Sheshaninu Babraita, como dijo la Braita, Shetashmishei Mitzvah Nizrakim, Lachar Shenizah Mitzvatam, Betashmishei Kedushá Nignazim, ולכן אנו שם תשמישי תפילין ומזוזות בכלל תשמישי קדושה, מחמת פרשיות התורה שהיו מונחים בתוכם פעם אחת. Nosotros tenemos dos conceptos en la halajá. Uno se llama Tashmishei Mitzvah, o sea, utilizados para mitzvah o productos de mitzvah. Y tenemos Tashmishei Kedusha, utilizados para Kedushá. ¿Qué? Ma'ibdel. Una persona toca el shofar. Una persona está en un azúcar. Una persona come una matzah de mitzvah. Una persona toma un etrog, un lulav, Adás, Arabá, en Sukkot. Entonces, todos esos objetos, ¿para qué sirven? ¿Para hacer qué? Mitzvah. Ya fue. Bueno, o sea, ¿ese objeto tiene Kedushá o no tiene Kedushá? Sí. El shofar tiene Kedushá, el etrog tiene Kedushá, las palmeras que puse en el schach de la sukkah tienen Kedushá, las paredes de la sukkah tienen Kedushá, la matzah con la cual cumplo la mitzvah de matzah tiene Kedushá. Respuesta, no. No tiene Kedushá. No tiene Kedushá. Terminó Sukkot. ¿Qué hago con el etrog? Lo tengo que guardar en la Kenizá con los tefilín y con el talí, lo tengo que guardar. No. Lama. Hiciste mitzvah con ello, ¿ah? Hiciste mitzvah. ¿Sí? Hiciste mitzvah. Terminaste de tocar el shofar. El shofar ya está medio viejito, medio gastado, yo qué sé. Entonces, ¿qué hago con el shofar? Hice mitzvah con el shofar. Yo ¿qué tengo que hacer con el shofar? Lo tengo que guardar, ¿no? ¿No? Tengo el tzitzit. Ya está gastadito. Ya quiero un nuevo tzitzit. Se me rompió, se me gastó. ¿Mejor? Entonces, ¿qué hago con el tzitzit? ¿El tzitzit tiene kedushá? No tiene kedushá. No tiene kedushá. Y por eso, en un principio, cuando terminé de cumplir la mitzvah, puedo agarrar eso y tirarlo a la basura. Esa es la halajá. Pero Am Israel Kedoshim,
Israel es un pueblo kadosh y ¿cómo vas a tirar un tzitzit que usar? Pero haya fe. Hiciste mitzvah con él, ¿lo vas a tirar a la basura? Entonces dicen los posquín, ¿sabes qué? Agarra los hilos y los pones como marcador en el libro. O, ¿sabes qué? Lo tiras a la basura, pero ponlo dentro de una bolsita. Pon una bolsita, lo envuelves, pero ¿a dónde lo tiras al final? A la basura. Terminaste de usar las palmeras del azúcar. Palmeras de azúcar, Kedushá. Te sentaste debajo de esas palmeras, Baruch atah, le lleva azúcar. Terminó Sukkot. Entonces ahora le dices a tu esposa, mira, esas palmeras no se pueden tirar, entonces las vamos a poner, esas 50 palmeras en nuestro salón. Y la señora va a estar feliz. ¿No? Que va a estar feliz. Dice, Badai, ahora tengo donde sentarme encima de las palmeras. ¿No? Así le vamos a decir a la señora. Entonces la señora va a decir, o tú o las palmeras, los dos juntos no entran. Se vas para afuera con todo y palmeras. Se vas afuera con todo y palmeras. No, mejor me la vende a mí. Yo se la pongo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos las palmeras y en lugar de tirarlas directamente en la basura, las ponemos al lado de la basura, ordenaditas, para darle cabot. Darle cabot. Ya vemos el etrog. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya te el etrog a la basura? Lo de fe. Mermelada. Y si no me gusta mermelada de etrog, ¿qué hago? Entonces le pones clavos de olor y lo usas para la abdalá. Y si no te gusta ni una cosa ni la otra, entonces lo dejas ahí hasta que se hace pequeño y luego lo envuelves en una bolsita y lo tiras a la basura. Y el lulav, ¿qué hago con el lulav? A veces lo guardo para quemarlo en Biur Hametz. Y si no hago eso, hice algo malo. No existe nada malo. Agarras el lulav, lo tiras a la basura y no pasó nada. Lama. Porque cuando haces la mitzvah, ese objeto te sirve para hacer la mitzvah. Pero en el momento que se acabó la mitzvah, ese objeto vuelve a ser un objeto normal y común y no tiene ninguna kedusha. Eso se llama tashmishei mitzvah. Pero ¿qué pasa si yo tengo tefilín, mezuzá, sefer Torah? Entonces, la mezuzá se volvió viejita, entonces la meto en una bolsa y la tiro a la basura, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Ya terminé de cumplir la mitzvah. Los tefilín ya son viejitos, Entonces agarro los tefilín, los dejo en una bolsa y los tiro a la basura. ¿Azul? No. ¿Azul? No. Lama. Falta de respeto. ¿Qué diferencia hay entre el tefilín y el azúcar? Los dos son mitzvot. Nombre de Hashem está ahí. Entonces la diferencia es pshuta. La mezuzá no es tashmishei mitzvah, es tashmishei kedusha. Tashmishei kedusha. Hay kedusha en el objeto mismo. No solamente que es un objeto para hacer una mitzvah con él. El objeto mismo tiene kedusha, ¿por qué? Porque son palabras de la Torah. Y ahí está el Shem Hashem. Y por eso no se puede despreciar y no se puede tirar a la basura, sino que hay que enterrarlo, guardarlo. Eso se llama gniza. ¿En dónde está la diferencia? Con los dos hice la mitzvah. Entonces, esa es la diferencia. Todas las mitzvot de la Torah son mitzvah mientras se cumplen. Cuando terminó la mitzvah, la luz de la mitzvah desaparece, se desvanece. Y por eso ese etrog se volvió mermelada. Y dejó de ser etrog de mitzvah. Pero si yo tengo un Sefer Torah y ya está viejito y ya, no sé, es difícil usarlo y está dañado, entonces no digo, bueno, se acabó la mitzvah de leer con el Sefer Torah, entonces lo tiro a la basura como el etrog. No, Jalila. Lama, porque aquí estoy hablando
de algo que tiene una kedushá intrínseca en sí mismo. Esa es la diferencia entre mitzvah y Torah. Mitzvah, mientras mitzvah es kedushá. Pero, sí, está, ¿cómo se dice? Está en la onda de la mitzvah. Pero el momento que pasó esa onda divina de la mitzvah, el producto, el objeto, se vuelve un objeto de hol, normal, profano. Y básicamente, según la halajá, puedo hacer de él lo que quiera. El amá, los yudim son muy delicados. Y por eso no les gusta agarrar un etrog y tirarlo a la basura. No nechmad, no es agradable hacer algo así. Pero según la halajá, está bien permitido, no hay ningún problema. Pero el Sefer Torah es Kadosh. No es Kadosh solamente porque lo uso para Kriyat Torah. El tefilín no solamente es Kadosh porque lo uso para mitzvah de tefilín. Cuando me saqué los tefilín y ya dejé de cumplir la mitzvah, ¿el tefilín deja de ser Kadosh? No, continúa siendo Kadosh. Están ahí las parshiot del tefilín. La mezuzá solamente cuando está en la jamba de la casa es Kedoshá. Y cuando la saqué ya dejó de ser Kedoshá. No, sigue siendo Kedoshá. ¿Por qué? Porque son parshiot de la Torah. Son palabras de la Torah. אבל התורה קדושה כל מקום שתצליח ותופיע רק קדושתה פעם אחת. Y por eso esa קדושה que aparece por primera vez cuando el sofer escribe esas palabras en la mezuzá o en los tefilín o en el Sefer Torah, esa kedushá se queda por siempre. Y por eso dijeron Jajamim en Masejet Megilá 26, Tashmishe mitzvah, los objetos que usé para una mitzvah, después de que la mitzvah se acabó, los puedo tirar, nizrakim. Pero tashmishei kedushá, pero los objetos de kedushá, que ellos mismos tienen kedushá, nignazim, hay que llevarlos a la gnizá. Y por eso ahí se incluyó a los tefilín y a las mezuzot dentro de Tashmishei Kedusha, a pesar de que son mitzvot, pero por cuanto que ahí hay parshiot de la Torah, mejamar parshiot de la Torah, שהיו מונחים בתוכם פעם אחת. Entonces aquí tenemos una halajá clara, una halajá que nos hace la gran diferencia entre algo que es mitzvah y algo que es Torah. Uno es mitzvah, otro es kedusha. ¿Qué? Son históricos, arqueólogos que ya descubrí en Gerizá y saca estos papiros y lo está estudiando. ¿Cómo lo está tratando? ¿Cómo debe ser tratado un documento? Una parsha debe ser tratada con kavod, como una parsha. Sigue teniendo. ¿Verdad? En el momento que eso es una mezuzá, un tefilín, se debe tratar con kedusha. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa. Sigue siendo kadosh. Y no hay nada de las palabras de Jajamim que no tenga un remes, una señal en la Torah. Entonces también esto tiene un remes en la Torah. Veyesh lechaven hakatuv, y de esa forma tenemos que entender lo que dice el pasuk. Kinar mitzvah betorah or, porque la vela es la mitzvah y la Torah es la luz. Gamal zeh inyan aniskar también en este tema. Al pi perusham zal anal besot hasham, de acuerdo al que dijeron Jajamim en Masejet Sotah.
Manera y no me iré la lefisha, así como la vela no alumbra sino de manera momentánea, Umaor me ir la olam, así como la luz alumbra al mundo constantemente. Y Jajamí dijeron que por eso la protección de la mitzvah no es como la protección de la Torah. La protección de la mitzvah es mientras uno cumple la mitzvah, pero la protección de la Torah continúa también después de que la persona dejó de estudiar Torah. Y ella continúa protegiendo a la persona. Y esto se puede explicar también de esta forma. Eso puede ser una señal del pasuk en lo que es la diferencia entre la Torah Kedoshá y la mitzvot. Entonces el hecho de que la Torah es luz y la mitzvah es vela, y que la mitzvah te protege en el momento de la mitzvah, pero luego no, y la Torah te protege también después, es por ese motivo. Entonces ahí está la idea en esa halajá. Por cuanto que mientras cumples la mitzvah, el objeto de la mitzvah sigue teniendo un nivel de kedushá, entonces por eso momentáneamente la mitzvah te cubre. Pero el momento que la mitzvah se acabó, así como el objeto de la mitzvah ya dejó de tener relevancia a nivel de la kedushá, por eso lo puedo tirar a la basura, así también la mitzvah no te sigue protegiendo, porque solamente te protege cuando haces la mitzvah. Pero cuando hablamos de la Torah es luz. Entonces no importa si ahora estás estudiando Torah o terminaste momentáneamente de estudiar Torah, así como la luz alumbra constantemente, así también el estudio de la Torah, que es como la luz, te sigue acompañando y te sigue protegiendo a filo después de que terminaste de estudiar Torah. Y si por ejemplo a una Torah le falta una letra, ¿sigue siendo Kedoshá o no? No. ¿Ya no? No. Tiene Sefer Torah. Pero ojo, no tiene Kedushá de Sefer Torah, pero tiene Kedushá de escritos Kedoshim. O sea, no te sirve para con el cumplir la mitzvah del Sefer Torah. Pero si hay un pasuk ahí con el Shem Hashem, no tiene Kedushá. ¿Verdad que tiene Kedushá? Sí, Pashut. tiene Kedushá. Pero no se puede si ahora tengo que agarrar el Sefer Torah y decir brajot con él, no puedo decir brajot. Pero ¿verdad que tiene Kedushá? Tiene Kedushá. ¿Qué es? ¿Es menos que una mezuzá? ¿Es menos que un tefilín? ¿Ah? En un tefilín hay 4 parshiot. En una mezuzá hay 2 parshiot. Aquí tienes toda la Torah menos una letra. Entonces, ¿qué? ¿No tiene Kedushá? ¿Verdad que tiene Kedushá? Pero no cumple con la condición de un Sefer Torah para que con él podamos leer en público y que cada uno que sube diga brajot, etcétera, etcétera. Estos libros de Torah también Velot. tienen Kedushá. ¿Ah? Estos libros también tienen Kedushá porque tienen palabras de Torah. No. Podemos tomar una comparación entre los Kohanim que tenían un defecto y no podían participar en el servicio, pero podían comer de los santos. El Cohen sigue siendo Cohen, no puede servir en el Betamigdash, tiene un defecto, pero puede comer, ¿vale? Lo escrito de los Sefer tiene que ver con lo que dice la halajá en la Mishnah de Miglah, que dice que se puede traducir un Sefer, pero no se puede traducir un objeto escrito de Kedushá. Creo que en el capítulo 8 de la Mishnah de Miglah, que se puede traducir un Sefer, pero no se puede traducir una mezuzá o una... No sé si es Bediuk eso. Exactamente. Nada. No sé si Bediuk tiene que ver con lo que estamos viendo. Y Jolio, no sé, hay que verlo. Velot. Y no solamente eso, la llegamos a Kedusha Bejidut Ameron de la mitzvah Shemet de la Shemei Chaim le Adama Mekaim Amun Ilkach Nishparak Mikdusha Tagora de la Torah Kedusha. Además, no solamente que la mitzvah es como una vela y la Torah es como la luz, sino que en el ejemplo que dijimos antes, ¿cuál es la plataforma de todas las mitzvot? ¿De dónde vienen las mitzvot?
¿De dónde? De la Torah. ¿Hay mitzvot sin Torah? No es de mitzvot sin Torah, no es nada. ¿Está? Entonces, afilu la Kedushá que tiene una mitzvah, ¿por qué la tiene? Porque la Torah dice que es una mitzvah. ¿Quién dijo que los tefilín son tefilín? ¿Quién dijo que la mezuzá es mezuzá? ¿Quién dijo que el etrog es etrog? ¿Quién? La Torah. Entonces, esa kedushá, esa energía, esa luz de las mitzvot, que le dan kedushá y vida a la persona, eso mismo viene y es tomado y es influenciado de la kedushá y de la luz de la Torah kedushá. O sea, toda la kedushá de las mitzvot parte de la kedushá de la Torah. De esa forma, ¿se acuerda que explicamos por qué en Shavuot no hay una mitzvah especial de Shavuot? Todos los Hagim tienen una mitzvah. Rosh Hashanah, Shofar. Yom Kippur, el ayuno. Sukkot, la Sukkah. Pesach, Matzah. Shavuot, pastel de queso. Shavuot se quedó sin mitzvot. No hay ninguna mitzvah especial en Shavuot. Comer lácteos, está bueno. Eso no es mitzvah, eso es costumbre. También la costumbre de que estés estudiando toda la noche es costumbre. Todo es costumbre en Shavuot. No hay mitzvah. No hay una mitzvah en Shavuot. No sé, hay que agarrar un Sefer Torah y llevarlo por la calle y decir, aquí está la Torah de Kadosh Baruj Hu. No hay una mitzvah. No, es un hag, es un hag, es una fiesta. Yom Tov, tiene las alajot de Yom Tov. Y zau, lama, ¿por qué? Porque Shavuot es Matan Torah. Matan Torah es la base de todas las mitzvot. Entonces no puede haber una mitzvah en Shavuot. Porque Shavuot es todas las mitzvot beyachad. Todas las mitzvot juntas. Si tú le vas a dar una mitzvah a Shavuot, vas a estar rebajando la categoría de Shavuot. La vas a volver una mitzvah como otras fiestas. Y Shavuot es la base de las fiestas, es la plataforma de las fiestas. ¿De dónde viene toda la kedushá de todas las mitzvot? De Shavuot, de Matan Torah. Que la mitzvah let la migar mashum chiyut ukdusha veor klal, porque la mitzvah no tiene de ella misma ninguna vida, ninguna kedushá, ninguna luz, sino por un solo motivo, porque es mitzvah de la Torah. Rak mitzvah kedushat otiot Torah, solamente porque hay unas letras en la Torah que dicen Ba'erev tochlu matzot, en la noche comerán matzot. Si no estarían esas letras Mem, Tzadik, Vav, Tav en la Torah, la matzah no es nada. El único motivo por el cual la matzah es matzah y es mitzvah de oraita comer un kezait de matzah en la noche de Leila Seder es porque están esas palabras en la Torah. Y eso es lo que Bediuk también nos enseña el pasuk en Mishlei, Kiner mitzvah betorah or, Kinyan ana she'en la mitzvah shum or klar, rak me'or ha'meir ba. Y eso es lo que también dice el pasuk, Kiner mitzvah betorah or, que la mitzvah es una vela y la Torah es luz, como la vela que no tiene en sí misma luz, sino la luz que alumbra en ella. Ella depende que de la luz de la Torah, y gracias a ello la mitzvah es mitzvah. Acá. Top. Un poquito la píldora diaria del Hafetz Haim. Estamos en el libro Shmirat HaLashon y empezamos la segunda parte del libro Veushar HaTevunah. Hubo Yudzaim Prakim
La primera parte del libro se llama El portón del recuerdo, Shar HaZecherá. Ahora empieza el Shar HaTevuná, del pensamiento, del conocimiento. יבואר בו מאמר הגמרא מה אמונתו של האדם בעולם הזה. En este capítulo el Hafetz Haim va a explicar un dicho de Jajamim en el Talmud sobre cuál es la profesión del hombre en este mundo. Hay muchas profesiones que las personas pueden estudiar y aprender, pero hay una profesión que es la más importante, que para eso está aquí. Y así dice la Gemara de Masejet Chulim Peitet 89, Amar Rav Yitzchak, Ma'it Ichtiv, ¿qué es lo que está escrito en Teilim 58? Aumnam Elem Tzedek Tedaberu. Y aquí Elem es como mudo, de no hablar. Justicia hablarán. Mesharim Tishpetu Bnei Adam, con justicia juzgarán a las personas. Entonces, ¿cuál es la profesión, la humanut del hombre en este mundo? Entonces, ¿qué dijo David Amelech? Elem, ser mudo. O sea, ¿cuál es la profesión que hay que aprender en este mundo? Saber quedarse callado, esa es la profesión. Entonces, ahora no hablo más. Y así Matzmo Keilem, que se ponga a sí mismo como un mudo. ¿Ah? Entonces, por eso dice Aumnam. Aumnam es como humanut, profesión. Elem, ser mudo. Entonces, ¿qué tipo de profesión es esta? Es una profesión un poco rara, ¿no? O sea, ser mudo. Quedarse callado es una profesión. El título en la universidad de ser mudo. ¿Eh? En la universidad No hay una profesión así. En ninguna universidad del mundo. ¿Mejor? Sí. Profesión. Sí, aquí esta universidad te da doctorado en mudez. El mudez es el de Entonces, cuando llegan a la primera clase, el profesor no habla. No habla. Llega a la segunda clase y el profesor no habla. Sí, 10 clases. Al final del curso, examen, mudo. Me gusta no decir nada. Allá, entonces, ¿qué significa denominar a ser mudo profesión? Dice Hafetz Haim, esto nos viene a enseñar varias cosas. Aleph, si tú eres un orfebre, ¿no? Orfebre, el que hace Joyas. Joyas, sí, vasijas, esa es su profesión. Entonces, si una persona no tiene esa profesión, no sabe cómo hacer utensilios, vasijas, etc., que él en su mente tiene la idea de cómo eso se debe hacer, pero como el Señor no estudió esa profesión, nunca la llevó a la práctica, entonces afirmo que él mentalmente tiene la idea de cómo eso se debe realizar, no lo va a poder hacer hasta que no empiece a adquirir experiencia, hasta que lo practique. Entonces el hecho de tenerlo en la mente no es suficiente. ¿Sí? Afirmo que tú tengas una mente brillante y digas, ya tienes todo planificado, qué material tienes que comprar, y cuánto material tienes que poner, y cuánta agua, y cuánta cal, y cuánto esto, y cuánto lo otro, y cuánto dejarlo en el horno. Pero
hasta que no lo realices, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la persona no lo llevó a la práctica y no está acostumbrado a hacer esos objetos. Pero una persona que ya tiene experiencia, que ya lo llevó a la práctica, entonces ya sabe cómo se hace esto, y por eso el Señor está preparado, y ese es un profesional, esa es una persona que tiene capacidad de hacer las cosas. Lo mismo es con el silencio. Pero que una persona entiende de que muchas veces el silencio es algo muy necesario, muy sano, muy positivo, muy constructivo, y que nos ahorra de muchísimos problemas, y que nos da muchas ventajas. Entonces todo eso lo entendemos en la cabeza. Entonces, ¿por qué Bejolofen hablamos y hablamos y hablamos? Y muchas veces por eso nos metemos en problemas. Si en la cabeza lo tenemos claro de que es muy bueno quedarse callado y no decir tonterías y pavadas. Persecución. ¿Por qué? Porque la persona sabe que eso le va a ahorrar mucho la Yonah Ra, y mucho rejilut, y mucha mentira, y mucha promesa en vano, y mucho juramento, y muchas peleas, y muchos mahloket, y muchos insultos, y muchas vergüenzas. Y si no tiene esa capacidad de quedarse callado, entonces va a sufrir consecuencias. Y colmakom, y me esquima dame de todo lejos me das ahora que beta shedia mukhrach lazem mehamat mitzvot Torah. A pesar de eso, si la persona va a aceptar en su mente de coger esa midá, esa cualidad del silencio, solamente en el momento que tenga la necesidad de hacerlo por la mitzvah de la Torah, que por ejemplo, de hablar la Yonah Ra, o chismoseos, o ese tipo de cosas prohibidas. Pero sin eso él va a decir, no, yo no hablo la Yonah Ra, y se hago, pero todo lo demás, ¿cómo se dice? Canilla libre. Sí, hablo. También palabras que no son necesarias. Entonces, si una persona está acostumbrada a hablar y hablar, cuando llegue el momento de que tenga que frenarse de no hablar de algo prohibido, le va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque él no tiene control de su palabra. Si es una persona que por naturaleza es más silenciosa, entonces esa persona cuando tiene que hablar siempre está mucho más medido. Y por eso cuando llega un momento de la Yonah Ra o algo así, entonces puede controlar mejor la situación. Es más prudente, dice. Es más, sí. O sea, es una persona silenciosa. El Señor habla lo que hay que decir y una palabra, 10 silencios. ¿Sabes? Entonces cuando llega el momento de decir algo que no corresponde, que está mamash prohibido, entonces él ya, como se dice, ya está acostumbrado, ya sabe cómo mantener la lengua con el candado. Pero una persona que, como se dice, le da a la labia, y le da, y nunca para. ¿Sí? ¿Conocen a esa gente que te hablan por teléfono y te dicen 5 minutos, tengo que decirte algo, 5 minutos? ¿Sí? Pasaron 50 minutos. No, 5 minutos. Pasó 1 hora y media. No, 5 minutos. Y siguen, y hablan. Entonces una persona así, cuando se encuentra en una situación de hablar algo que es la Yonah Ra o algún tipo de cosas
más prohibidas, le va a ser mucho más difícil poder controlarse. ¿Por qué? Porque el Señor habla y no sabe, ¿sí?, cerrar la boca. ¿Mejor? ¿Mejor? O sea, no tiene la profesión del silencio. No conoce esa profesión. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esta persona no se acostumbró a saber abstenerse en la palabra, a contenerse en la palabra, a controlarse en la palabra. De atraba. Y al contrario, él se acostumbró que desde pequeño que lo que uno quiere habla y nadie le puede decir nada. Pero una persona que se acostumbra a estar medido, a medir sus palabras y optar muchas veces por el silencio y no siempre opinar y no siempre decir y no siempre hablar, como el profesional en su profesión, como el orfebre en la orfebrería y como el sastre en la sastrería. Entonces el hombre que adquiere esa capacidad, ¿sí?, profesional de saber mantener su boca cerrada cuando no es absolutamente necesario hablar, hasta tal punto que él llega a una dimensión, a una situación que para él es como más fácil estar en silencio que hablar. O sea, se acostumbró más al silencio que a la palabra, como si el silencio fuera algo prácticamente natural y la palabra como algo menos natural, como Beish Ilem, como un mudo. Entonces ahí la persona tiene que estar segura y que su corazón esté seguro que va a cuidar su lengua de lo malo y no va a cometer ningún pecado. O sea, que quede claro. No está diciendo que no hay que hablar más de. La Torah es Bedibar Tabam, la Torah es hablar. Mejor me sale, si tú todo el día estás hablando Torah, estudiando Torah, enseñando Torah, ¿cómo? Pero aquí estamos hablando de hablar de, ¿cómo se dice? Aldad, de esto y de lo otro. De muchas cosas que nos gusta hablar y comentar. Entonces la persona tiene que saber controlarse. Y tiene que saber que en el momento que él sabe controlarse en la palabra, va a llegar momentos en los cuales le va a agradecer a Kadosh Baruj Hu, wow, de la que me salvaste, de la que me salvé por estar en silencio y no abrir la boca, ¿sí? De no provocar algún insulto, alguna vergüenza, algún lashon hara, y todo eso es gracias a que el Señor se estudió en la Universidad del Silencio. Y así era el Jafet Haim, decían que él era así, que no hablaba nunca, que hablaba específicamente cosas de Torah. Mejor. Dafka decían que hablaba mucho, pero hablaba mucho de Torah. Lo que hablaba con sustancia. La cuestión está no en que se hable mucho o no hablar mucho. La cuestión es hablar con sustancia. Hay personas que casi no hablan mucho, pero dicen 3 y 4 palabras y poco más entienden el mundo. Ya, entonces una vez escuché, un dijo, a veces uno puede escuchar un shiur, una clase o alguna cosa, de una persona que habla 1 hora y después de esa hora quiere resumir lo que dijo y no sabe. ¿Cómo? Y no hay nada. Y después él escuchó algo de alguien que habló 10 minutos y oro puro. Cada palabra valió. Entonces, la naturaleza humana es de hablar o de guardar silencio. ¿Cuál es la tendencia humana? La verdad.
El ser humano Por eso Se cansa de ser Estamos en silencio. yo creo que no hay personas que hay que enseñarles a hablar. Hablar de manera medida. Le pegué un papel, un pergamino. Pero nadie no te enseña después de quedarte. Una vez eso dice la misma que no dice toda mi vida viví entre jajamim y no encontré mejor cosa para el cuerpo que el silencio. También era viendo una cuestión. Por ejemplo, una cosa es cuando uno vive en un ambiente sano, y generalmente las palabras que salen de las personas que lo rodean son palabras sanas. Versus, por ejemplo, a mí mi abuela cuando era pequeño me decía, cállate. Y mi mamá y mi papá eran terribles, como si yo era un niño muy inquieto, hablaba mucho. Entonces, pero hasta que un día mi abuelita me dijo lo siguiente, y eso lo tengo grabado en mi cabeza. Me decía, mi amor bello, no es cuestión de que lo que uno hable mucho o hable poco, porque las personas que menos hablan son las que más lastiman. Cuidado. Son las personas que tienen una lengua muy venenosa. Entonces me decía, es preferible hablar con sustancia. Eso me decía ella. Que muchas veces guardar el silencio es malo, es dañino. Cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que decir algo, si algo te dolió, algo no te gustó, algo no te pareció, no te quedes callado, sino así es la Rambam, no guardes el rencor en el corazón, sino dile al otro, mira, claro, que hay que medir lo que hiciste no estuvo bien, no me gustó, me dañaste, me hiciste el otro. Pues como va. Pero en forma general, esa es la idea. Como dijo alguien, mira, hasta que uno abre la boca no sabemos si es tonto o no. Cuando abrió la boca ya lo